Aguanta, corazón, no seas cobarde. Si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú, sino los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte. Yo sé que muy profundo es tu dolor. ¿Quién te manda querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca lo dejes de adorar, te prometo que ya nunca lo dejamos. Donde quiera que de ir lo he de llevar. ¡Ay! ¡Qué bonito! Saludos, Jenny Márquez, hasta Jalapa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dice la canción que canta Ana López, Aguanta Corazón, un tema de Los Invasores de Nuevo León. Se los comento porque en el Día Mundial de la Poesía nos dice la UNESCO, la ONU, nos dicen que pues la mayoría de los poemas van dedicados al amor, a la muerte y a la naturaleza. Al amor, a la muerte y a la naturaleza. Entonces, en ese tema de Aguanta Corazón de Los Invasores de Nuevo León, pues habla del amor o del desamor, del amor o del desamor. Y yo sí les quiero comentar a todos los que se estén conectando o a los que se vayan a conectar y a los que vayan a ver este video, que hoy 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. Y aparte del Día Mundial de la Poesía, pues es el nacimiento de Benito Juárez. Se festeja el aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Benito Juárez en México. Y aparte es el Día Mundial para la concienciación o concientización del síndrome de Down o del síndrome de Down. Y aparte es el Día Mundial de la lucha contra la discriminación racial. Fíjense, Día Mundial de la Poesía. Por eso no podía dejar de hacer este video. Día Mundial de la Poesía. Pues el Día Mundial para la concientización sobre el síndrome de Down. Día Mundial, pues, para la lucha contra la discriminación racial. Y Día Mundial de los bosques, de la protección de los bosques. Hoy 21 de marzo. Mañana es el Día Mundial o el Día Internacional del Agua. Mañana 22 de marzo. Pero hoy 21 de marzo, pues son 4 fechas que hay que recordar. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Día Mundial de la Concienciación o Concientización sobre el Síndrome de Down. El Día Mundial, pues de la lucha contra la discriminación racial. El referente es Martin Luther King. Y el Día Mundial para la protección de los bosques. Mañana es el Día Mundial del Agua. Pero bueno, regresando al Día Mundial de la Poesía, pues déjenme decirles que hay una información que la UNESCO ha mandado por ese día. Desde antier, pues empezaron a circular información de la UNESCO sobre el Día Mundial de la Poesía. Y antes de leerles algo, hablando un poco de Benito Juárez,
pues Benito Juárez decía su lema internacional: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, en México no le dieron reconocimiento de entrada. El reconocimiento o el título de Benemérito de las Américas se lo dio Colombia. Creo que fue Colombia el que lo declaró, le dio el título de Benemérito de las Américas a Benito Juárez. No fue en México, fue en Colombia. Y bueno, ¿qué relación tiene Benito Juárez, que nació allá después de 1800, como Benemérito de las Américas, con Simón Bolívar, que fue declarado también el libertador de América, Simón Bolívar, y también allá después de los años 1800? Qué coincidencias que Bolívar fuera declarado el libertador de América, porque Bolívar pensaba que toda América fuera un solo país, y así fue su lucha, Y bueno, y en Colombia, pues le dan el título a Benito Juárez de Benemérito de las Américas, Si ustedes quieren saber algo más de Bolívar, hablando de poesía o hablando de literatura, tienen que leer a Gabriel García Márquez. Necesariamente tienen que leer El General en su laberinto. El General en su laberinto, García Márquez describe toda la vida del general Simón Bolívar, y de toda la lucha y de todas sus peleas, de todos sus combates, de sus enfermedades, de los viajes a España y de regreso. Si quieren conocer algo más sobre Simón Bolívar como el libertador de América, pues tienen que leer necesariamente a Gabriel García Márquez, el texto El General en su laberinto. Y seguramente allá en Colombia o en los países del sur, si quieren saber algo más del Benemérito de las Américas, pues tendrán que leer más a Benito Juárez de México. Y no solamente Gabriel García Márquez nos describe en su literatura, en sus narraciones, lo que pasó en aquellos años con el general Simón Bolívar, también nos describe en La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, también nos describe todo el trabajo y las 5 oportunidades que tuvo Salvador Allende para llegar a ser presidente de Allende. Al quinto intento fue presidente de Chile. Y bueno, después vino el golpe de Estado, lo mataron, y ahí sigue la historia, Y hablando de literatura, pues déjenme decirles que hay una página en Facebook que se llama Juan Rulfo. Ustedes pueden entrar a esa página de Juan Rulfo y pueden unirse. Y hay muchas participación de muchos compañeros sobre Juan Rulfo, pero es puro Juan Rulfo, no es nada más, es puro Juan Rulfo. Usted puede citar algún texto de algunos de los cuentos de Juan Rulfo y va a haber alguien que le va a contestar de qué cuento se trata, o de qué libro, o de qué texto se trata. Si ya leyeron El Llano en Llamas y ya leyeron Pedro Páramo, si ya lo leyeron, pues va a ser más fácil participar. En lo que sí no hay mucho, o muchos comentarios, es sobre El Gallo de Oro de Pedro Páramo. No hay muchos comentarios. Busquen la página Juan Rulfo en Facebook
Y bueno, esta es la colección Bandera de Juan Rulfo. El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Es la colección Bandera de Juan Rulfo. Juan Rulfo pues representa a México en la literatura a nivel mundial. Juan Rulfo representa a México en la literatura a nivel mundial. Yo empecé leyéndolos con estos libros. Estos son los que están subrayados. Los que están marcados, señalados con lo más importante, las frases más importantes. Pero la colección Bandera la pueden conseguir, la pueden encargar. Y de Gabriel García Márquez, pues yo les recomiendo El General en su laberinto, que es la historia de Simón Bolívar, para poder entender por qué le llamaban el Libertador de América. Y allá, si quieren saber por qué Benito Juárez es el benemérito de las Américas, como le dio el título Colombia, pues tendrán que investigar de él. Y también pueden leer La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Son dos autores que yo los veo, que yo los leo, que comparto parte de lo que es su literatura. Y bueno, pues hoy en el Día Mundial de la Poesía, pues yo sí se los comparto. Miren, la UNESCO manda en Twitter, y me mandó a mi correo 3 correos sobre el 21 de marzo, sobre el Día Mundial de la Poesía. Y en lo que nos menciona la UNESCO, nos dice: poesía, expresión lingüística de nuestra humanidad común. Y empieza con una estrofa de una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. De Gustavo Adolfo Bécquer. Y nos dice la ONU, la poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa, al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos la palabra o las palabras y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye sin duda otra faceta del diálogo entre culturas. Saludos, Jan Yago. Saludos, Jenny Márquez. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía se aprobó por la UNESCO en la reunión 30 del periodo de sesiones de la UNESCO. Y esa reunión fue en París. En París está la sede de la UNESCO. Y en 1999, hace pues 32 años, pues fue declarado el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía. Y de acuerdo con la decisión de la UNESCO, fíjense, el principal objetivo de esta acción de designar el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía, el principal objetivo del Día Mundial de la Poesía es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vínculo de comunicación artística en sus respectivas comunidades. Este Día Mundial de la Poesía tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura. Fíjense,
restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura. Hay unos antecedentes que nos marca aquí la UNESCO. Hay unos antecedentes, nos dice que existen desde hace varios años un verdadero movimiento en pro de la poesía. Ahora hay más poetas y con ello más actividades poéticas en los distintos estados miembros de la UNESCO, que cada vez son más apreciadas por el público. Se trata de una necesidad social y un medio de interiorización que impulsa a los jóvenes en particular a valorar a los orígenes, consiguiendo que el mundo exterior los atraiga irresistiblemente hacia un conocimiento más profundo. Bueno, son algunos antecedentes que nos marca por aquí la UNESCO o la ONU, en lo que nos manda al correo o en lo que publican en Twitter. Yo pues les quiero compartir, ya lo tenía aquí separado, pero pues como lo dejé en stand-by un rato, pues se me cerró el Twitter, pero yo sí les quiero comentar. Déjenme nada más buscarlo, creo que ya lo encontré. La UNESCO nos dice, o al menos en la imagen que promueve por el Día Mundial de la Poesía, pues ellos toman en cuenta un poema de Pablo Neruda, y yo sí se los quiero compartir, porque aquí lo tenía a la mano. Entonces, a ver, déjenme aquí buscarlo. Pues saludos a todos, maestros, saludos a todos. Aquí lo tengo a la mano, la imagen. Aparte de empezar con esa pequeña estrofa de Gustavo Adolfo Bécquer, pues hay una imagen que ellos presentan, la UNESCO, por lo del 21 de marzo del 2021, Día Mundial de la Poesía. Y si ustedes se dan cuenta, pues abajo dice Jorge Luis Borges. Toman en cuenta un poema o una estrofa de un poema de Jorge Luis Borges, creo que es Argentina, y dice: hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros, decía Jorge Luis Borges. Y retoman esta estrofa de Jorge Luis Borges para promover hoy, 21 de marzo, a nivel mundial de este año 2021, pues el Día Mundial de la Poesía. Sí se los voy a repetir. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Eso decía Jorge Luis Borges en uno de sus poemas. Y la UNESCO pues lo está tomando en cuenta. Pues hoy 21 de marzo. Saludos, Pedro Castro, ¿cómo estás? Por ahí vi a Angeli de Villahermosa, Tabasco. Saludos, Angeli, ¿cómo estás? Entonces, nos dice la UNESCO: Pablo Neruda, poeta y ganador del premio Nobel, nos recuerda el poder que puede tener la poesía para promover la paz y la libertad. Entonces, la UNESCO recuerda a Pablo Neruda. También la UNESCO hace referencia a Jorge Luis Borges. Dice: ¿quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra?
y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor, y azar y viento? ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra, y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor, y azar y viento? Ese es una parte de un poema de Jorge Luis Borges. Lo retoma la UNESCO en lo que publica en Twitter. Nicolás Maduro de Venezuela dice: a los poetas y poetisas de la patria y el mundo le enviamos un abrazo en este día. Ustedes estimulan la sensibilidad y belleza de los pequeños detalles, creando bajo el enfoque revolucionario del amor los versos necesarios para hacer de la humanidad un lugar mejor. Muy buen mensaje de Nicolás Maduro. A los poetas y poetisas de la patria y el mundo le enviamos un abrazo en este día. Ustedes estimulan la sensibilidad y belleza de los pequeños detalles, creando bajo el enfoque revolucionario del amor los versos necesarios para hacer de la humanidad un lugar mejor. Si ustedes se dan cuenta, hablando de igualdad, si ustedes se dan cuenta, este día se han nombrado más poetas que poetisas. Pero por aquí nos dice las Naciones Unidas, la ONU nos dice: la poesía es un bálsamo para el alma y una fuente de inspiración que sirve de consuelo en tiempos de crisis. Por eso al final les voy a leer el poema de Mateo Morrison de República Dominicana. La poesía es un bálsamo para el alma y una fuente de inspiración que sirve de consuelo en tiempos de crisis. En el Día de la Poesía, este 21 de marzo, comparte un poema que te ha ayudado en momentos difíciles, dice las Naciones Unidas. En el Día Mundial de la Poesía, este 21 de marzo, comparte un poema que te ha ayudado en momentos difíciles. Y les voy a leer el poema de Mateo Morrison. De todos los poetas que nombran, pues no se olvidaron. Hay un Rafael Alberti de España, dice: si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Rafael Albert de España. Friedrich Nietzsche dice: mi soledad no depende de la paciencia o ausencia de las personas, al contrario, odio a quien roba mi soledad sin, a cambio, ofrecerme compañía de verdad. Es una estrofa de un poema de Federico Nietzsche, creo que es alemán. Mi soledad no depende de la presencia o ausencia de las personas, al contrario, odio a quien roba mi soledad sin, a cambio, ofrecerme compañía de verdad. Bueno, viene contra el odio no hay como la educación, contra el racismo no hay como la educación y contra la discriminación no hay como la educación. La educación, de acuerdo a la reunión de los ministros de educación de Iberoamérica en la antigua Guatemala, creo que fue septiembre del 2018, todos le están apostando a que si se cumple el ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que habla de educación, como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030, pues todo el mundo piensa que si se cumple el ODS 4, se van a cumplir los otros 16 objetivos. Dice la presidenta, la secretaria general no es la secretaria general de la UNESCO, dice: hombres y mujeres saben que nunca les faltará el alba, si con ellos dos bastara para hacerse esféricos y constelados en lo alto de un pájaro. Lo dice Betsimar Sepúlveda, poetisa venezolana, y habla con la UNESCO del lenguaje de las emociones. Por aquí me encontré algo de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí se los quiero leer ya para terminar con esto.
Dice la secretaria general o la directora general de la UNESCO, dice, la poesía tiene el poder de recordarnos la belleza que nos rodea y la resiliencia del espíritu humano. Hablando de la pandemia y hablando del COVID-19, pues va muy ad hoc este mensaje de la directora o secretaria general de la UNESCO, de Audrey Azoulay, dice, la poesía tiene el poder de recordarnos la belleza que nos rodea y la resiliencia del espíritu humano. Ando buscando lo de Sor Juana Inés de la Cruz, porque es algo muy cortito, ¿no? Ya se me perdió. Dice, ven, pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. De Sor Juana Inés de la Cruz. Miren, ya Jorge Luis Borges y el de España y el otro, y apenas hay una poetisa. Habiendo muchas, apenas hay una poetisa. Aquí la ONU o la UNESCO, pues como que no son muy equitativos en lo que es equidad de género, porque han nombrado Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge Luis Borges, el de España y el otro que leí. Y bueno, me acabo de encontrar algo que publicó la UNESCO, un extracto de una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz de México. Ven, pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita, maestros, a nivel mundial, por el Día Mundial de la Poesía. Ya hoy, después de mediodía, me mandó la UNESCO el mensaje por el Día Mundial del Agua, que es mañana 22, pero hoy, después de mediodía, pues allá ya era 22, Y les he estado compartiendo a mis amigos, a los que les gusta la poesía y a los que no les gusta la poesía, les he estado compartiendo pues el mensaje que publica desde París, Francia, pues Audrey Azoulay, como directora general de la UNESCO por el Día Mundial de la Poesía. Y es interesante porque aquí nos habla de los ecopoetas, y este mensaje va muy relacionado con la biodiversidad, con la naturaleza, con los objetivos de la Agenda Mundial 2030, y va muy ad hoc con todo lo que se busca con la educación a nivel mundial, cumpliéndose el ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que habla sobre la educación. Si ese se cumple, los ministros de educación desde septiembre por ahí de 2018 en la antigua Guatemala aseguraron que si ese objetivo se cumple, se van a cumplir los otros 16 objetivos. Y yo sí les quiero leer pues el mensaje de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, con motivo del Día Mundial de la Poesía. Y con esto termino el video. Saludos Aglaé, saludos Fernanda, ¿cómo están? Dice, retomando el hilo de las palabras del novelista Franz Kafka, ya saben que Franz Kafka escribió Metamorfosis, entre otros, escribió Metamorfosis. Dice, cuando escribió que un libro debe ser el hacha que hienda el mar congelado en nuestro interior, John Feisner, profesor de la Universidad de Stanford, se pregunta en el título de su libro, ¿puede la poesía salvar la tierra? En inglés, Can Poetry Save the Earth? Can Poetry Save the Earth? ¿Puede la poesía salvar la tierra? Eso es lo que se pregunta John Feisner, profesor de la Universidad de Stanford. Y bueno, aquí adelantito habla de los ecopoetas, Dice, ¿por qué apelar a los placeres de la poesía cuando ha llegado el momento de responder con un órdago?
La respuesta empieza por el individuo. Es el individuo el que habla por los poemas y al que los poemas hablan. Somos el receptor de la belleza. Los individuos somos el receptor de la belleza y la fuerza de los poemas. Tenemos la oportunidad de reconocer y aligerar la importancia que dejamos en un mundo donde solo la naturaleza tiene una importancia vital. Dice la directora general de la UNESCO: la orquestación de las palabras, el colorido de las imágenes y la contundencia de una buena métrica otorgan a la poesía un poder sin parangón. El poder de reunirnos, de unirnos en torno a las mismas emociones, de evadirnos incluso en el confinamiento. Ya habla de la pandemia. Fíjense, la orquestación de las palabras, el colorido de las imágenes y la contundencia de una buena métrica otorgan a la poesía un poder sin parangón. El poder de reunirnos, de unirnos en torno a las mismas emociones, de evadirnos incluso en el confinamiento. El valor de la poesía nunca ha sido más evidente que durante el año pasado, o sea, todo el 2020, toda la pandemia. La poesía tiene el poder de recordarnos la belleza que nos rodea y la resiliencia del espíritu humano. Este año, al celebrar el 50 aniversario del programa sobre el hombre y la biosfera, la UNESCO rinde homenaje a los poetas del pasado y del presente que defienden la biodiversidad y la conservación de la naturaleza. Y estos son los ecopoetas. Dice, los poetas llevan miles de años animándose a apreciar la belleza del mundo natural. El amor, la muerte y la naturaleza son quizás los temas más frecuentes de la poesía. Los poetas han reconocido y honrado desde siempre una profunda vinculación entre las emociones humanas y la riqueza del entorno. Estos ecopoetas sitúan al patrimonio natural y cultural en el centro del debate político y hacen de él una cuestión de supervivencia. Nos cita aquí a un poeta, pues originario de un pueblo, yo no quiero decir un pueblo indígena, yo mejor digo pueblo originario. Nos habla del poeta mapuche contemporáneo, el Licura Chihualiaf. Él expresa con poderosa elocuencia este vínculo entre el saber indígena y la protección de los ecosistemas. Y cita un extracto de un poema, pues de el Licura Chihuahilaf. El Licura Chihuahilaf es un poeta mapuche contemporáneo que expresa con poderosa elocuencia el vínculo entre el saber indígena y la protección de los ecosistemas. Y él dice: aprendo entre los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad. Lo bueno no existe sino malo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra. La poesía, dice la secretaria de la UNESCO, la poesía anida en lo más hondo de lo que somos, mujeres y hombres que conviven en el mundo de hoy, abreviándose en el legado de las generaciones pasadas y custodiando este mundo para nuestros hijos y nietos. Al celebrarse hoy el Día de la Poesía, celebramos nuestra capacidad de luchar unidos por la biodiversidad como preocupación común de la humanidad y parte integrante del proceso de desarrollo internacional. Lo voy a repetir porque con esto termina Audrey, la directora general de la UNESCO, con esto termina el mensaje por el Día Mundial de la Paz. Al celebrarse hoy la poesía, celebramos nuestra capacidad de luchar unidos por la biodiversidad como preocupación común de la humanidad. Es algo que a todos nos preocupa, la biodiversidad, el planeta, y parte integrante del proceso de desarrollo internacional. Parte integrante del proceso del desarrollo internacional. Y eso de la biodiversidad
de la protección a la biodiversidad, pues viene en uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Mundial 2030, maestros, de la Agenda Mundial 2030. Un saludo a todos los que se conectaron. Pues nada más es el mensaje por el Día Mundial de la Poesía. No podía yo dejarlo pasar. No podía yo dejarlo pasar y se los comparto. He compartido el mensaje de la Secretaria General de la UNESCO, de Audrey Azoulay. Lo he compartido en diferentes grupos de WhatsApp o en diferentes redes sociales. Y pues ahí no tienen likes. Prefieren darle likes. Compañeros maestros de México y de otros países prefieren darle likes a otras cosas, a memes, a otra información, menos a lo del Día Mundial de la Poesía. Yo no sé qué estoy haciendo en esos grupos. Porque ya se les publicaron, ahí ya se les compartió información por el Día Mundial de la Poesía y nadie comenta, nadie da un like, nadie pone una palomita, nadie comenta nada. Hay gente que no le interesa esto de la poesía. Pero yo sé que tengo muchos amigos poetas y poetisas, y los maestros desde siempre hemos trabajado la poesía en las escuelas, en preescolar, en primaria, los primeros grados, los últimos grados, en poesía coral, en alguna representación o escenificación. Siempre los maestros hemos trabajado la poesía en las escuelas. Tampoco es nuevo para nosotros, pero hay compañeros, o hay muchos, que no les interesa saber nada ahorita por el Día Mundial de la Poesía. Prefieren darle like a otras cosas, pues que para mí no son importantes. Y sí es una lástima, o se siente uno con un poquito de pena ajena, porque les compartes algo importante que pasa en el mundo, y hay gente, y hay compañeros, o hay amigos, que nada más lo que pasa en su círculo, y de eso viven, Ni modo, así es la cosa. Decía mi padre, que en paz descanse, así es la cosa. Buenas noches a todos. Hay que disfrutar la poesía, no nada más el 21 de marzo, todos los días. Los temas más importantes, de manera general, que van en la poesía, es el amor, la muerte y la naturaleza. Son los temas más importantes de manera general, de acuerdo a la información que manda la UNESCO. Al amor o desamor, a la muerte o a la vida, y a la naturaleza, a la biodiversidad. Saludos a todos, maestros. Este video también va a YouTube. Al rato lo comparto también. Cuídense, buenas noches, disfruten este 21 de marzo. Y todos los días hay que hacer poesía.